Hola, soy Dino Dinela y quería compartir con ustedes algunas reflexiones vinculadas al diagnóstico de las comunidades, a los efectos de hacer intervenciones psicosociales y pensar entonces en ese esquema, pero antes quería empezar por el principio, en un contexto pandémico y específicamente sobre la COVID-19. Empezar por lo que estamos hablando en términos de transmisión comunitaria del coronavirus. Y bueno, esas son las gotículas que tenemos en nuestras secreciones, sea la saliva o sea vinculado a nuestra mucosa, ¿no? Y bien, las posibilidades de que con un estornudo, tos, incluso hablando, eso se transmita por el aire, o eventualmente pueda ser depositado directamente en la saliva, en la boca, en la nariz, inhalado o en los ojos de otras personas. Y si esas gotículas son las que vienen con la carga viral de coronavirus, estaría contagiando. Y esta cuestión tan básica, tan simple de la cual comenzar, tiene que ver con cuáles son entonces las medidas que hay que adoptar. Y las medidas básicamente tienen que ver con evitar que esas gotículas lleguen a otras personas. Y la gran medida para eso siguen siendo, en primer lugar, el distanciamiento. Son relativamente pesadas y eso va a hacer que a más de 1 metro no viajen y por lo tanto van a caer sobre superficies y objetos. Y ahí está la segunda gran medida que tiene que ver con desinfectar. Desinfectar las superficies, que van a hacer que de forma inmediata desaparezcan esa carga viral, y además instrumentos y formas de desinfección doméstica, y eventualmente las manos o los objetos a través de los cuales nosotros podemos llegar a tomar contacto y terminar en nuestra boca, en nuestra nariz. Entonces, hay que hacer esas medidas básicas y bueno, y a partir de ahí es cómo se controla, cómo se evita. Y bueno, con esto y con la desinfección de la superficie se extingue y con el transcurso del tiempo, hoy por hoy es la única medida que tenemos, porque no hay vacunas, etcétera, el transcurso del tiempo sobre la superficie sabemos que son entre 24 y 72 horas, 4 horas, depende del tipo de material, pero es simplemente aislar la zona y la carga viral desaparecerá, no sobrevive a eso, o bien desinfectarla, y eso será de forma inmediata. Y en cuanto a la que está en, en el propio cuerpo humano, incluso de animales, también es el transcurso del tiempo. Y ese transcurso del tiempo es el que hay que respetar cuando ya se tiene la carga viral, principalmente en la zona de la garganta, sino puede ser también en el árbol respiratorio y eventualmente constituirse en sangre, pero comúnmente no estamos en contacto con sangre de las personas, de terceras personas. Por lo tanto, hay que controlar esto. ¿Y cómo se hace? Básicamente, lo que hay que hacer es evitar que vuelen, que viajen estas gotículas con obstrucciones, como puede ser el codo flexionado o el barbijo, aparte de ese distanciamiento, o básicamente buscar formas en que no se potencien esas interacciones. Esas interacciones se potencian en aquellos momentos en que tenemos gran concentración de personas. Ahí es donde no podemos mantener esa distancia de 1 metro, ahí es donde no podemos hacer las desinfecciones constantes y donde entonces aumentan los riesgos de transmisión de la carga viral de las personas a otras personas. Bien, ante esto, todo parece bastante sencillo que hay que hacer. Hay que reducir esa concentración de personas, que es la medida por excelencia, pero empezando en primer lugar, y antes de cualquier medida sanitaria pública y generalizada, de trabajar con las personas que están enfermas de la COVID. Y con esas personas es con las que en principio pensamos en la idea de confinar a quienes tienen esta enfermedad y confinarlas, que es encerrarlas forzosamente en un espacio o habitación aislada, en solitud, y procurar el transcurso del tiempo hasta que el propio sistema inmunológico
expulse o extinga la acción viral. No es lo mismo estar curada clínicamente en el sentido de que la persona no tenga sintomatología, a estar curada virológicamente, en el sentido de que no tenga carga viral en su cuerpo y por lo tanto no tenga posibilidad de transmitirlo. Y eso lleva a veces más de 14 días, algunas semanas más, pero en cualquier caso sigue siendo transcurso del tiempo y acción del propio sistema inmunológico. En cambio, en las personas que han estado en contacto, lo que hay es una sospecha de que puede llegar o no a estar con carga viral en su cuerpo. Por lo tanto, esta sospecha ya nos obliga a actuar no por la propia, por el propio carga viral que pueda tener el sujeto, sino de manera puramente preventiva. Por lo tanto, acá ya tenemos una cuestión de mayor complejidad. La manera de actuar sobre estas personas nos bastaría con no ya un confinamiento, sino una cuarentena. Eh, Aquí es cuando hablamos de cuarentena, aquí es cuando hablamos de aislamiento físico, en el sentido de evitar las interacciones con otras personas, pero solo a los efectos de ver transcurrir el tiempo si aparece esa sintomatología. Y se prevé de 14 días, porque es cuando se están determinando la posibilidad de que los síntomas aparezcan durante ese periodo. Ahora bien, una manera de evitar las cuarentenas en toda persona sospechosa por haber estado en contacto con otras que sí están confirmadas de portar la carga viral, es hacer los test, hacer test masivo a toda persona sospechosa. Eso nos reduciría muchísimo la necesidad de cuarentenas, porque tendríamos la posibilidad de detectarlo, ¿no? Y también la restricción de derechos que conlleva una cuarentena, por razones puramente preventivas. Y finalmente tenemos un tercer grupo, que es el resto. Personas que nada de su conducta ni nada de sus interacciones habituales ha conllevado estar en contacto ni siquiera con personas portadoras, ni siquiera a veces en territorios en donde hay circulación comunitaria, de transmisión comunitaria de esta carga viral. Por lo tanto, no tendríamos mayores medidas a adoptar. Sin embargo, sobre esta población se pretende también adoptar medidas más generales. ¿Y qué medidas generales se pueden tomar con estas personas? Básicamente evitar la concentración de personas. Esa es la gran medida que recomienda la OMS. No es confinamiento familiar, es evitar la concentración de un gran número de personas en un determinado espacio físico. Claro, ¿qué es lo que concentra personas? Y evidentemente es la medida que se adopta. Lo que concentra personas tiene que ver con las actividades vinculadas a los cines, a los estadios, al teatro, las escuelas y evidentemente el transporte público y el trabajo remunerado para la producción de bienes y mercancías es evidentemente lugares de gran concentración de personas, pero sobre todo el transporte público, que es el itinerere, es el tránsito hacia donde se va a los lugares de trabajo, que pueden ser más o menos eh, públicos, ¿no? O más o menos de concentración más o menos masiva de personas. Bien, ante esto, ¿qué hacer? Aparte de suspender los eventos que se pueden suspender. Bueno, es intentar reducir los máximos cantidad de concentración de personas en eventos públicos, la circulación del transporte público que la hace necesaria, y aún así nos van a seguir quedando algunas instancias donde no lo podemos evitar, que son lugares de provisión de alimentos, como son los supermercados, los hospitales. Y bien, en esos lugares, ¿qué se prevé? Infraestructuras. Infraestructuras que permitan las interacciones reguladas. Lo que se va a hacer es evitar la densidad en los espacios físicos cerrados, se va a buscar que haya menos cantidad de personas por metro cuadrado, para garantizar el metro, la distancia física recomendada, y se va a buscar básicamente instrumentos que permitan que las gotículas no entren en contacto directo con las personas ni con las superficies. Ahí están los guantes, ahí están las máscaras, ahí están los barbijos, ahí están los plásticos o los vidrios que van a separar entre la interacción de las personas. Ahí están las infraestructuras puestas en términos sanitarios.
Claro, la otra gran medida sería test masivos, pruebas de control de coronavirus masivos. Si las personas se lo pudiesen hacer periódicamente, sería la solución que implicaría ninguna afectación de derechos y además daría muchísima tranquilidad a las personas, porque sabrían que no lo tienen o simplemente que lo tienen y que entonces por un periodo, que será el que le dure la carga viral en su cuerpo, va a tener que estar aislada, pero sabiendo que no está afectando a nadie, porque todos los demás van a seguir haciendo sus actividades habituales. Bien, ante este esquema y esta realidad y estos tres grandes grupos es en el que nos encontramos como medidas de intervención y que son las que se encuadran en términos sanitarios por la OMS. ¿Con qué nos encontramos? Con que no están los test, con que no están las infraestructuras para las interacciones reguladas, salvo de manera excepcional en las dos infraestructuras de servicios esenciales que hemos comentado. Y ante esta dificultad y la posibilidad de establecer otro tipo de rotaciones, lo que se dispone es la llamada eh, eh, medida de aislamiento social preventivo obligatorio, la ASPO. Y esta medida, en realidad, no es de aislamiento, porque se va a hacer con otras personas, eh, evidentemente, no con la concentración de personas que puede ser una institución o un ámbito laboral o un transporte público, pero va a ser con otras personas. No va a ser social, porque es físico, básicamente busca la distancia física con las personas, y no va a ser preventivo, en el sentido de que la prevención es con las personas que se sospecha pueden estar contaminadas, no con aquellas personas que son totalmente ajenas en su conducta y en su manejo y en sus posibilidades de interacción, y que no guardan congruencia ni relación con lo que han hecho y dejado de hacer. Por lo tanto, lo único que le queda al ASPO de concreto son dos cuestiones. Una es su carácter obligatorio, que implica sin estado de sitio, sin conmoción interior, una restricción generalizada de derechos, no solo a la libertad y a la circulación, sino a un conjunto de derechos claramente gravosos de convivencia, del derecho a la convivencia comunitaria, no solo el derecho a la convivencia familiar, y a la interacción comunitaria, y a la construcción vincular y a las relaciones vinculares que tienen las personas en la comunidad, y con ello a derechos políticos de reunión, de asociación, de uso del espacio público, de derecho al hábitat. Pero además presupone básicamente la ASPO que esto se va a realizar en núcleos familiares, es decir, con poca cantidad de personas por unidad residencial. Presupone que hay una unidad residencial y presupone también que hay exclusivamente unidades residenciales en condiciones de cumplir una medida de este tipo, es decir, con una concentración de personas bajas. O sea que presupone básicamente un derecho a la vivienda digna. Y bien, cuando nos encontramos que las modalidades de crianza, que las modalidades de cuidado no son nucleares de la familia tradicional, en realidad de la menos tradicional de las familias, de ese tipo ideal parsoniano que tiene tan poca vigencia en nuestras sociedades, pues nos vamos a encontrar con una imposición que se hace materialmente inviable de cumplir, porque las condiciones de vivienda, de hábitat y porque los modelos de crianza familiares pueden llegar a tener una realidad comunitaria en su desarrollo, que tiene otra construcción vincular y que se hacen entonces no dentro del hogar o dentro de una unidad residencial y no necesariamente entre los vínculos que se cultivan en los núcleos familiares residenciales. Esto pasa en nuestros sectores populares, en nuestras barriadas y también, sobre todo, en grupos muy diversos de nuestros pueblos originarios que nada tienen que ver con esta realidad.